Según nuestro programa de clases, hoy nos corresponde en la materia homilética y entramos a ver el asunto de la predicación. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hablamos de homilética, que es el arte de predicar, ya nosotros tenemos que hablar no solamente de la predicación, sino que tenemos que hablar también del predicador, ¿se acuerdan? A veces cuando se piensa en homilética solo se habla de las técnicas como hacer una introducción, el cuerpo del sermón, la conclusión, puntos principales, puntos secundarios, y obviamos al predicador. Y como si la predicación se pudiera hacer sin el predicador. Entonces por esa razón es que en las clases anteriores, los que no lo han visto, tienen que escuchar todas las clases, porque si no, no van a entender nada de lo que vamos a ver hoy. Acuérdense que las clases que corresponden al día de hoy, todas traen consigo detrás un montón de clases que se conectan entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros ya hablamos del predicador, nosotros ya hablamos del carácter del predicador que se requiere, los dones que se requieren en el predicador, y ahora empezamos a entrar en el asunto de la predicación. Ya, y lo que vamos a ver en nuestra clase, o las clases que restan de homilética, es básicamente la estructura de un sermón. Esto lo vamos a ver en 3 clases. Hoy vamos a ver el cuerpo del sermón. En una siguiente clase vamos a ver la introducción. En otra clase vamos a ver cómo elaborar una conclusión. Quizás unamos en una clase introducción y conclusión. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Y las otras clases que nos quedan es básicamente oratoria. Ya el momento de la exposición, de entregar ese mensaje, algunos consejos prácticos. Pero hoy vamos a ver nuestro tema, que lo titulamos Estructura de un sermón. Cómo nosotros debemos estructurar un sermón, cómo nosotros debemos organizar un sermón. Y es muy común escuchar a hombres, cuando hablan de homilética, decir que un sermón está constituido por 5 partes principales. Pero yo he usado un material del pastor Sugel Michelin muy bueno, que él predicó hace muchísimos años, donde lo divide en 3 partes y me parece muy bueno, muy simple, muy claro, para que tú y yo lo podamos aprender. Y esas 3 partes en las que podemos estructurar nuestros sermones son: número 1, introducción; número 2, cuerpo del sermón; y número 3, la conclusión. ¿Ok? Entonces tenemos esos 3 puntos. ¿Con cuál vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el cuerpo del sermón. ¿Por qué? Porque ya que el aspecto al cual debemos dar prioridad al proceso de elaboración es al cuerpo del sermón. La introducción nunca debe ser escrita hasta tanto no tengamos al menos una idea general del mensaje que vamos a exponer. Tú no puedes preparar un sermón y empezar con la introducción. Para algunos dicen, pero para mí es más fácil, porque así yo más o menos me preparo a lo que yo voy a enseñar. Primero, es antihomilético. Y en segundo lugar me pregunto, ¿de dónde vas a sacar una introducción si todavía no estamos seguros de lo que vamos a introducir? Entonces lo primero que yo debo saber es el cuerpo del sermón, que ahí es donde encuentro el exégesis, ahí encuentro la idea principal del sermón. Entonces ya después que yo tengo de qué va a tratar mi sermón, ya ahí yo puedo hacer una introducción. Pero antes no. Nunca comiencen haciendo la introducción primero. Y hermanos, les pido que en esto hagan un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque, repito, una de las cosas que hemos señalado aquí en la academia es esa dependencia total a otros predicadores. Pareciera que no creemos que Dios y el Espíritu de Dios nos pudiesen guiar a armar un bosquejo. ¡Wow! Mira cómo armó el bosquejo fulano de tal y sutanejo. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué te diferencia de aquel? Tú tienes el Espíritu de Dios y ejercitar tus dones. Pero cada uno de nosotros debe ponerle su parte en eso. Hermano Julián, ¿qué vas a hacer? Yo creo que en cuanto a lo que está diciendo con el cuerpo del sermón, yo creo que si nosotros nos anteponemos en la introducción, no estaríamos preparando una exposición, una predicación expositiva, sino más bien una predicación temática, porque la introducción creo que sería más algo de tu idea y luego tendrías que desarrollar el sermón aferrándote a la idea que ya establecida. Porque si yo sé que es un tema lo que yo voy a predicar de los decretos de Dios. Yo no tengo que esperar tanto examinar un texto para saber, ya yo sé que yo voy a hablar de los decretos de Dios. Pero cuando se trata de una predicación expositiva, que es lo que nosotros incentivamos y que creemos que una predicación expositiva es una predicación bíblica, es así como se debe predicar en nuestras iglesias. Nosotros sabemos que la predicación expositiva nos arroja el significado del texto.
Y esa interpretación del texto es la que nos va a dar nuestro tema de nuestro sermón, y ya que yo tengo el tema de nuestro sermón, ya yo sé qué yo voy a introducir en mi sermón. O sea que en el caso, como bien dices, si estuviéramos hablando de una clase de escuela bíblica, un sermón temático es diferente, pero hablando de la predicación expositiva, que es la que nos inclinamos más como iglesia, nosotros debemos primero tener el cuerpo del sermón antes de realizar la introducción y antes de realizar la conclusión. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, anoten allí, este cuerpo del sermón consta del esqueleto, de carnes, músculos y ligamentos. Este cuerpo consta del esqueleto, de carnes, músculos y ligamentos. ¿No es así como está compuesto nuestro cuerpo? Es así. Nuestro cuerpo está compuesto de un esqueleto, de carnes, de músculos y de ligamentos. Todos esos elementos deben estar en nuestro cuerpo. Y de la misma manera en el cuerpo del sermón. Por ejemplo, el esqueleto es como el armazón, ¿saben? De nuestro cuerpo. O mejor dicho, o es como el bosquejo que sostiene al cuerpo. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras tu esqueleto? ¿Qué hacemos con la carne, los ligamentos? Se vuelve una masa. Se requieren para que sostengan el cuerpo. Luego viene la carne, que ¿qué hace la carne? Lo cubre, ¿cierto? La carne cubre el cuerpo. Luego vienen los ligamentos. ¿Qué hacen los ligamentos? Los ligamentos sostienen las distintas partes del cuerpo. ¿Entendemos eso entonces? Bueno, de esa manera, con esa ilustración en mente, vamos a entrar en nuestra clase de homilética a examinar el aspecto del cuerpo del sermón. Este cuerpo del sermón consta de los puntos principales o secundarios que conforman el mensaje que vamos a exponer a nuestro auditorio. O sea que cuando nos referimos al cuerpo del sermón, estamos hablando de nuestros puntos principales y nuestros puntos secundarios que vamos a traer en nuestro sermón a nuestro auditorio. Mi punto 1 habla de esto, mi punto 2 habla de esto, mi punto 3 habla de esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a determinar las divisiones de nuestro mensaje. En primer lugar, las divisiones deben girar en torno a la idea principal. Yo no voy a decir, yo estoy predicando de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, mostrando su autoridad como Dios de perdonar pecados. Y yo voy a decir, punto 1, qué sé yo, un día en la mañana Jesús apareció en una casa. Punto 2, ese mismo día en la casa estaba enseñando. Punto 3, no, mis puntos deben girar la idea principal. Si la idea principal es mostrar la autoridad de Cristo para perdonar pecados y sanar, mis puntos deben girar en torno a la idea principal. ¿Ok? No podemos sacar puntos de otro lado. Tienen que girar en torno a la idea principal. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos si usted está preparando su sermón? Nosotros se los enseñé, o lo hemos estado viendo en la materia principios primarios de interpretación. Usted tiene la exégesis de su pasaje. Jesús, el mensaje que yo prediqué el domingo pasado de Marcos era, la idea principal de mi mensaje: Jesús es mayor a los líderes religiosos, Jesús es mayor a las reglas, Jesús es mayor a las tradiciones judías. Ya yo tengo mi idea principal, ¿cierto? Entonces, ahora que yo tengo mi idea principal, ya yo estoy preparado para empezar a preparar mis puntos principales y secundarios para comunicar mi mensaje al auditorio. Si usted no tiene la idea principal del mensaje, no comience. Este es otro de los errores que se comete. Quizás si yo me invento unos puntos principales, aquí es más fácil desglosarlo. Aquí tengo la idea. Y dice, y después Jesús salió del mar de Galilea y no sé qué. Después del viaje de regreso de Jesús a Galilea. Ay, más fácil, ya tengo la idea, lo desgloso. No. Sus puntos deben fluir del exégesis, de la interpretación del texto. De allí van a fluir. Yo voy a hacerlo sumamente práctico. Acompáñenme a Efesios 4, versículo 17 al 24. Yo voy a proponer aquí un sermón, un bosquejo expositivo. Yo voy a proponer aquí un bosquejo homilético, mejor dicho.
Efesios 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, versos 17 al 24. Recuerden que estamos viendo el cuerpo del sermón. Alguien, por favor, que se pare y en voz alta que pueda leer Efesios 4, 17 al 24. Que sea en Reina Valera 60. Para seguir como la idea de pensamiento uno tiende a irse. Reina Valera 60. Jackson, en voz alta, y los demás síganlo en sus Biblias. Efesios 4, 17 al 24. Esto fue digno y requieren el Señor. En cada molde como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, por la dureza de su corazón, los cuales en aquel perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Efesios capítulo 1 al 3 habla de las bendiciones espirituales que han recibido aquellos que han sido elegidos. Así que los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios trata de los indicativos, de lo que Dios ha hecho a favor del pecador, al unirlo a un pueblo, al justificarlo por pura gracia, etcétera, 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 y darle una multitud de bendiciones. Cuando entramos a los capítulos 4 en adelante de la carta a los Efesios, nos encontramos con los imperativos, con los mandatos, con las demandas del Evangelio. Nos está diciendo el modelo de vida que llevan aquellos que han sido justificados, bendecidos, elegidos y unidos al pueblo de Dios. Así que Pablo nos enseña allí que los cristianos deben mostrar la forma en cómo viven, que son verdaderamente cristianos, que son elegidos. Hay un estilo de vida que ellos deben modelar. Y tú tienes para este domingo Efesios 4, versículos 17 al 24. Mire, la división de este texto puede ser la siguiente. Vamos a preparar un bosquejo homilético en base a eso. Ya tenemos la idea principal. Ya tenemos qué es lo que Pablo le está comunicando a estos hermanos aquí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a proponer los puntos. Punto 1 de nuestro sermón homilético. La vida del hombre sin Cristo. Ese es mi primer punto en mi pasaje, y podemos poner allí como apoyo los versos 17 al 18. Ahí Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien, versos 17 y 18, la vida del hombre sin Cristo. ¿Cómo es la vida del hombre sin Cristo? Pablo les pone en los versos 17 y 18. Propongámosles a este bosquejo homilético unos subpuntos. Los subpuntos son ideas secundarias. El primer punto es la idea primaria. Entonces vamos a colocar subpuntos. Vamos a poner que el subpunto sea, vamos a ponerlo el 1.a. Esa es la manera correcta de colocarlo. Su condición en particular. Su condición en particular. ¿Cuál es? Que andan en la vanidad de su mente. Eso está en el verso ¿cuál? 17. Entonces tenemos el 1.b. ¿Cuál es la causa de esta problemática? ¿Cómo? Ya voy para allá.
¿Cuál es la causa de su problemática? Pablo la coloca en el verso 18. Acuérdense que todas las ideas ustedes tienen que probarse a su audiencia que vienen del texto. En el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, esa es la causa de su problemática. Entonces, tenemos aquí el punto 1.c, que podemos colocarlo como, ¿cuál es la consecuencia de este andar? ¿Cuál es la consecuencia de este andar? La tenemos en el verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas fueron las consecuencias que generó esa actitud en ellos. Entonces tenemos nuestro primer punto de nuestro bosquejo, que está basado en los primeros versos del 17 al 19. Que Pablo, ¿por qué llegamos a esa conclusión de que del verso 17 al 19 mi punto es de la vida del hombre sin Cristo? Porque es lo que Pablo está describiendo allí. Pablo está diciendo, estos eran así, no sean como estos que son así, que por ser así terminaron así. Está hablando de aquellos, está hablando de los impíos, de los que están sin Cristo. No ha mencionado a los creyentes ni cómo viven los creyentes, ¿verdad que no? Primero Pablo está diciéndole lo que no deben ser, el ejemplo que no deben imitar. Y todos nuestros puntos se mantienen ahí. ¿Me salí en algún momento de mi línea? No. Mi punto A es la vida del hombre sin Cristo. Imagínate, usted lo va a poner, pero para usted desarrollar ese punto, usted establece sus puntos, que ideas secundarias que fluyen del pasaje. 1.A, su condición en particular. Andan en la vanidad de su mente. Y usted empieza a explicar eso. Punto 1.B, ¿cuál es la causa de esta problemática? Y ahí usted la tiene en nuestro texto. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Esa es la causa de esto. Ellos viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y la dureza de su corazón, y por eso son así. Y en tercer lugar tú le dices, y hay algo más que Pablo nos dice aquí, que hay consecuencias de ellos ser como son. Y lo tenemos en el 19. ¿Cuáles son las consecuencias de que estos impíos sean así? Perdieron toda sensibilidad en primer lugar. Yo puedo ir desglosando eso en mi punto 1.6. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez con toda clase de impureza. Y yo puedo explicar lo que eso significa, sin salirme de mi punto 1.c sobre las consecuencias de ese andar. ¿Entendemos eso? No vaya usted aquí meterse este punto. Esto es un error que cometen muchos predicadores. Están desglosando aquí la causa de esta problemática y esta es la causa, y por eso terminaron mal. Por eso terminan destruidos. Por eso terminan con la dureza de su corazón. Ya va, pero es que tú me estás hablando de la causa, no me hables de la consecuencia todavía. Tú ahí nada más te tienes que mantener amarrado explicando las causas. La causa de eso fue esto, la causa de eso fue esto. Y después en este punto sí puedes hablar de aquello. Tenemos nuestro primer punto de nuestro bosquejo homilético, ¿verdad? Bueno, este bosquejo que yo le estoy proponiendo de Efesios tiene 2 puntos. Ya vimos la vida del hombre sin Cristo, ¿cierto? Y vimos los subpuntos. Oye, no voy a poder. Ah, no sé, ese Michael. No. Pero por lo menos en este caso, este pasaje, donde esa pregunta no la estás tú mismo. Tú mismo. Esa es una tarea que tú como predicador debes hacer. ¿Y quién te va a desglosar esas preguntas? El mismo texto. Eso es lo maravilloso de la predicación expositiva, que es el texto quien determina todo. ¿Cómo yo llegué a la conclusión de que mi punto 1.c son las consecuencias de este andar sin Cristo? Porque es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que yo encuentro aquí? Consecuencias. Mira, dice, se perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Mira las palabras claves. Los verbos son claves, como yo voy a hablar ahorita. Se entregaron, se perdieron para terminar cometiendo toda clase de impureza. Esas son consecuencias. Esas no son causas. Entonces por eso yo llego a mi punto. ¿Cuál es la consecuencia de ese andar? Aquí está. Entonces eso es algo que ustedes mismos hacen, pero quien los va a ayudar a hacerlo es el texto. Mientras más tiempo pasa con el texto, mejores son las preguntas que puedes hacer. Sin duda alguna, pero las preguntas deben ser limpias en el sentido que deben fluir exactamente el texto. Porque imagínense que yo en este 1.c diga, saquen 1.b.a.
otras causas de esta problemática. ¿De dónde es? Y yo te digo, ¿y dónde tú sacaste eso? Bueno, hermano, una de las causas yo creo es que, miren, no tienen sensibilidad. No, y no dice que no tienen sensibilidad, que la perdieron, por lo tanto es una consecuencia. Entonces yo tengo que preguntar, ¿de dónde yo saqué esa pregunta? ¿De dónde tú sacaste ese vocablo homilético? Por eso es que tiene que fluir limpiamente del texto. Por eso es que lo primero que yo debo tener es la exégesis, antes de empezar a armar puntos. Si no, voy a terminar diciendo algo que no dice el pasaje. Entonces llegamos a nuestro segundo punto de nuestro mismo sermón. Estamos en el mismo sermón. Vamos a poner la nueva vida de aquellos que están en Cristo. Este es mi segundo punto. Nuestro primer punto, fíjense que empezó en contexto negativo. ¿Por qué empezó en contexto negativo? Porque es lo que Pablo estaba haciendo. Así empezó Pablo, así empezó yo. Entonces mi primer punto fue la vida del hombre sin Cristo. Mi punto 2 es la nueva vida de aquellos que están en Cristo. ¿De dónde fluyen estos puntos? 20, 24. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a desglosar. Okay. Tenemos ya nuestro sermón. Tiene 2 puntos. El punto 1, varios subpuntos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el 2. Vamos a extraerle varios subpuntos. Entonces tenemos aquí, sería el 2.a. El subpunto sería la nueva vida de aquellos que están en Cristo. En primer lugar, es una vida centrada en Cristo. ¿Dónde sacamos esto? Lo tenemos en el verso 20. Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Quiénes son vosotros? Aquellos que por la salvación están unidos a Cristo. Entonces mi primer punto es, en la nueva vida de aquellos que están en Cristo, mi primer punto es, esa vida es una vida centrada en Cristo. Vosotros no habéis aprendido así de aquel en quien están unidos. Mi segundo punto aquí es el 2.b. Una vida guiada por Cristo. Es una vida guiada por Cristo. ¿Dónde yo encuentro eso en mi pasaje? En el verso 21. Ahí lo tengo. ¿Qué dice el verso 21? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si por él fuiste guiados, si por él fuiste instruidos, o sea que una vida nueva en Cristo es una vida que está siendo guiada por Jesús. No solo está centrada en Jesús, sino que es guiada por Jesús. ¿Qué otra característica tiene una vida centrada en Cristo o que está de los que están en Cristo? Este es mi punto principal. Tengo el 2.0. Es una vida transformada por Cristo. ¿Dónde tenemos eso? En el resto de los versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tienen en común los 2 puntos? Que todos giran en torno a la idea principal. ¿Se dan cuenta? No nos hemos salido. No estamos hablando aquí del ayuno, no estamos hablando aquí del día de reposo, no estamos aquí hablando aquí de la fe como el grano de mostaza, no estamos hablando aquí de nada de eso. Nos tenemos que mantener allí porque esa es la idea principal de nuestro pasaje. Así que las divisiones que ustedes hacen en sus sermones, en sus bosquejos, deben disponer de tal manera que indiquen progresión de pensamiento. ¿Por qué?
Porque tu auditorio debe percibir que nosotros lo estamos llevando hacia una meta. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, cuando la audiencia está escuchando un sermón como este, dice, ya me está diciendo cómo luce la vida sin Cristo. Y me está diciendo las causas. O sea, la audiencia inmediatamente piensa, él me está guiando a mostrarme, darme detalles de cómo luce una vida sin Dios. Cuando está en el segundo punto, la nueva vida de aquellos que están en Cristo, la audiencia debe percibir que tú los estás llevando hacia una meta. O sea, el predicador me está queriendo mostrar todos los detalles de cómo luce una vida que está en Cristo. No deben decir, pero el pastor comenzó hablando de una vida que está en Cristo y ahora está hablando que debemos de congregarnos todos los días, que el que no se congrega, que se va para el infierno, que no guarda el día de reposo. Inmediatamente la audiencia se pierde. Si yo les digo 1, 2, 3, ¿en qué piensan ustedes? Nuestra mente fue diseñada por Dios para pensar de manera ordenada. Ordenada, así nos hizo Dios. Entonces tú no puedes empezar hablando de la nueva vida en Cristo y terminando hablando de lo que no ofrendan, de lo que no vienen, de lo que se están congregando en otro lado, de no sé qué. No, para eso Dios te dio la amonestación, la consejería, la evaluación pastoral. No es eso. Y tu audiencia debe percibir que lo está guiando hacia una meta. ¿Hacia dónde me está guiando? Él me está llevando hacia este punto. Eso lo debe percibir tu audiencia. Hay un problema con los predicadores. Si tú estás escuchando un predicador y tú dices, ¿pero a dónde Carrizo quiere ir? Y tú dices, pero ya van 45 minutos, ¿será que me lo va a decir ya en conclusión? No, tu audiencia ya debe venir percibiendo hacia dónde tú lo quieres llevar. Debe ver eso. ¿Cómo se logra ese propósito? Si nosotros dividimos los puntos y los subpuntos en un orden lógico y ascendente, nosotros podemos hacer eso. Debemos llevar un orden lógico en nuestros puntos y ascendente. Una vida centrada, una nueva vida de aquellos que están en Cristo es una vida centrada en Cristo, es una vida guiada por Cristo y es una vida transformada por Cristo. Estoy seguro que cuando salga tu audiencia de ahí no lo va a olvidar. Y yo les voy a dar un ejemplo dentro de poco, lo importante que es en la homilética, que usemos frases que sean fáciles de recordar. Y fíjense cuál tiene en común todos mis puntos. Ajá. Y ahí tiene súper. Una vida centrada, guiada, transformada. Así mismo. Pero si yo de repente pongo aquí, la nueva vida de aquellos que están en Cristo es una vida nueva. La nueva vida de aquellos que están en Cristo, mi punto 2 es aquellos que van caminando hacia la luz. Mi punto 2.3, la nueva vida de aquellos que están en Cristo, mi punto 2.6 es de aquellos que son nuevos y son luz en medio de tanta oscuridad. Termina el sermón y tú te acuerdas de los 3 puntos. Yo me acuerdo de oscuridad, no me acuerdo, pero ¿qué tal si le das estos 3 puntos? Es una vida centrada en Cristo, guiada por Cristo y transformada por Cristo. Es diferente, ¿se dan cuenta? Porque mantiene un orden lógico y ascendente. Yo voy a dar más ideas aquí. ¿Hasta aquí hemos entendido todo? Hay demasiado práctico. Por eso es que la predicación es un trabajo. Yo les voy a dar otras ideas. Nosotros siempre debemos, si quieren vamos a anotar esto, yo creo que esto es importante que ustedes lo tengan. En nuestros sermones, lo negativo debe venir antes de lo positivo. En nuestros sermones, lo negativo debe venir antes de lo positivo. Es antihomilético exponer primero lo positivo y luego lo negativo. Por ejemplo, imagínense que ustedes se encuentran predicando el Sermón del Monte. Y mañana les toca predicar a ustedes aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es su sermón. Y en el Sermón del Monte se van a encontrar con pocos detalles. Por lo menos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¡Wow! Tengo que predicar en 45 minutos esto aproximadamente. Y probar qué significa esto. Bueno, miren lo que vamos a hacer aquí. Aquí Cristo no está hablando de promesa material. Aquí Cristo no está hablando de aquel que tiene un espíritu pobre. Fíjense que lo que yo estoy proponiendo aquí es primero lo negativo. Yo voy a explicarle primero a mi iglesia, a mi audiencia, lo que no significa ser pobre en espíritu.
No primero, esto significa, y ahora le voy a explicar lo que no significa. Sí, pero ya, ¿por qué? Ya sabemos, pastor, tranquilo. No se preocupe, concluya. No, empezamos primero por lo que no es. Así como Pablo empieza en Efesios, que vimos ahorita. Primero empezamos probándoles, hermanos, en primer lugar, pobres en espíritu no significa ser pobres materialmente. Pobres en espíritu no significa un espíritu pobre. Y luego de eso pasamos a explicarles lo que sí significa. Y le explicamos lo que eso implica. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra audiencia? Lo estamos llevando a un progreso de pensamiento. Lo que no es, para mostrarles lo que sí es. Y es una manera más práctica de que ellos entiendan mejor qué es lo que tú les quieres comunicar. ¿Ok? Primero entonces vamos a las ideas generales, luego a las particulares. ¿Vieron eso? Generales. Es como imagínense el helicóptero. Usted está arriba. Esas son las ideas generales. Y luego usted va aterrizando a las particulares. Y así usted va llevando a su audiencia. Entonces usted lo que hace es la objeción primero, luego la refutación, primero el problema y luego la solución. ¿Sí se da cuenta? Siempre empezamos con lo negativo. Siempre. Debe empezar así. Vamos a ver otro detalle aquí. Esto es muy importante. Los puntos de nuestro sermón. Las divisiones de nuestro sermón deben ser pocas, hermanos. ¿Escucharon eso? Pocas. En una ocasión, esto era muy común en los puritanos. En una ocasión el puritano Richard Baxter predicó un sermón que tenía 65 puntos. Ya van 25 minutos, punto 6. 40 minutos. Ahora pasemos al punto 18. Ay, mamá. 65 puntos, brother. Las divisiones deben ser pocas, hermano. Con un mínimo de 2. Mínimo de 2 puntos. No traigan un sermón con un punto. Mínimo 2. Fíjense que tú me dirás, ajá, pastor, ¿y cómo hago? Si me toca predicar bienaventurados los pobres en espíritu. 2 puntos. Predican lo que no significa ser pobre en espíritu y luego predican lo que sí significa. Ya. Aún el texto más corto se puede hacer, hermano. ¿Y si el pasaje es muy amplio? A eso vamos. Entonces tenemos un mínimo de 2 y no más de 5. ¿Vieron eso? Mínimo 2 y no más de 5 puntos. Si pueden lo anotan. Mínimo 2 y no más de 5. ¿Qué pasa si tu bosquejo tiene más puntos? Bueno, yo creo que si eso pasa, es porque eso significa que tienes que predicar tu sermón en varios domingos. Eso significa que la información que tienes es para más de un sermón. ¿Escucharon eso? Es para más de un sermón. Eso es lo que está implicando. Si tú ves aquí, punto 6, 7, pastor, yo tengo 10 puntos. Bueno, eso es lo que te está indicando que tienes mucha información y que eso da es para varios sermones, no para uno. ¿Ok? Hermano Abraham. ¿Cómo se hace si se ha predicado un libro completo y es importante dar 2 puntos y debe ser por ideal sería un solo sermón, se cumpliría si ya sus puntos se resumen? Cuando te toca predicar un libro completo, lo que pasa es que tenemos que pensar en qué estamos hablando, en algo expositivo o temático. Porque yo estoy hablando aquí de un sermón expositivo. Entonces, si de repente me estás hablando de un tema, igualmente yo creo que debe tener pocos puntos. Yo también creo. A pesar de que estoy hablando de un sermón expositivo. Yo creo que si voy a hablar de la ideología de género y tengo 8 puntos, yo creo que yo debería dividir mi clase en varios puntos. Por ejemplo, nosotros hemos dado aquí, tenemos un curso que se llama Libro por Libro, Panorama del Antiguo Testamento, y nosotros hay libros que hemos predicado hasta en 4 clases, ¿cierto, Rubén? Que nosotros en el curso Panorama del Antiguo Testamento hemos predicado algunos libros en 4 o 5 clases. Por lo menos Ruth, nosotros lo hicimos en 4 clases, y es corto. Pero nosotros queríamos enfatizar la idea que tenía cada capítulo. Los 4 capítulos, cada uno desglosa una idea importante. Ahí juega un papel del predicador y que conoce a su audiencia. Tampoco porque prediques menos te hace más espiritual, o porque dejes eso en 50 clases te hace más espiritual. Yo creo que ahí es donde deben aplicar el discernimiento, ver qué es lo que necesita mi audiencia, ver qué es lo que voy a exponer. Pero yo creo que ya cuando tienes muchos puntos ya es un indicador que necesitas para más de una clase. Es
Lo ponemos. Sí, yo creo que también es un papel importante, pero supongamos que te toca predicar la carta a los Efesios. Toda la carta. Tenemos igual 2, 3 puntos. El pastor Sugel Michelén predicó toda la carta a los Efesios, primero versículo por versículo, y en otra ocasión lo predicó en 3 sermones. El primer sermón iba del capítulo 1 al 3. El segundo sermón del 4 al 5, y creo que el tercero del 6. ¿De dónde el pastor Sugel salió eso? Esa es la manera como Pablo organizó la carta. Del capítulo 1 al 3 tenemos los indicativos, del 4 al 5 los imperativos, y no recuerdo ahorita el 6. O sea que, aún una carta completa, hasta en 3 sermones. O, sencillamente, si quieres predicarlo, un libro completo, como es un tema, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata la carta a los Efesios? Bueno, trata de las riquezas espirituales de su gracia. Explica eso en una clase. No tienes por qué ir versículo a versículo. Me toca cómo Cristo se halla en el libro de Levítico. El pastor Jeremy Mix, lo predicó en una sola clase, el Evangelio de Levítico, por 45 minutos. Como es temático, no está obligado a ir versículo por versículo. Cuando es secuencial, cuando es por versículo, expositivo, secuencial, si tienes que ir versículo por versículo, y ahí sí te ata. Ahí puedes tener muchos puntos, muchos versículos, y tienes que pausarlo. Pero todo lo que te lo va a determinar es el texto y lo que vas a hacer. Si es temático, si voy a predicar hoy del libro de Primera de Pedro, pudiéramos decirle consuelo en medio de las tribulaciones. Y yo puedo ir a ciertos versículos clave y en una sola clase explicarles, probarles que lo que yo estoy diciendo es verdad, de que la carta de Pedro trata, la primera, de consuelo en medio de la persecución que ellos están recibiendo y ya. Pero hablando de un sermón expositivo, secuencial, donde vamos versículo por versículo, yo creo que nosotros tenemos que tener un mínimo de 2 puntos, un máximo de 5, y si tienes más, eso quiere decir que usted tiene que predicar ese sermón para otros domingos, una serie, así de sencillo. Entonces, decía el pastor Sugel, escuché una vez de alguien que tenía un sermón de solo 2 puntos. El texto nomás tenía 2 puntos, pero él estaba atado. Ay, Dios mío, yo quiero más. Y digo, tercer punto, hablemos de la mujer samaritana. No tenía nada que ver con su pasaje, pero él quería 3 puntos. Quería sus 3 puntos, bueno, vamos a añadir eso. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Si su sermón es lo que tiene eso, hable de eso y más nada. ¿Ok? Las divisiones principales y secundarias deben estar estrechamente relacionadas entre sí. Eso es muy importante. Las divisiones principales y secundarias deben estar relacionadas entre sí. Es lo que vimos ahorita en el bosquejo. Ustedes no vieron que había antónimos entre ellos, divisiones. Eran el mismo. Una vida centrada en Cristo, guiada por Cristo y transformada por Cristo. Imagínense, todavía me acuerdo, por las conexiones que hicimos. Estaban relacionadas y así tienen que estarlo. ¿Ok? Si la primera división está en forma de frase, es preferible que las otras tengan esa misma forma, frase. Por ejemplo, mi primer punto, en mi segundo punto decía, una vida centrada, la vida, cómo luce la vida de los que están en Cristo. Y mis subpuntos, ¿cómo estaban? Una vida centrada en Cristo, guiada por Cristo y transformada por Cristo. Tenían la misma frase. Tienen que tener esa uniformidad, parecerse. No pueden ser diferentes. De hecho, eso va a ayudar a la audiencia y a usted también. Porque cuando tú estás predicando y estás viendo el bosque, ¿cómo era que yo le puse el título? Entonces tienes que regresar a la hoja. ¿Dónde fue que yo puse punto 2? Pero si tienes una uniformidad, una unidad entre ellas, es mucho más fácil. Propongo otro texto, otro ejercicio. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Supongamos que mañana te toca predicar estos 2 versículos a tu iglesia local. Y vamos a armar un bosquejo homilético en base a él. ¿Ok? Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, dice la palabra de Dios. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Tenemos allí nuestro texto. Es eso lo que nos toca predicar mañana. Propongo el siguiente bosquejo. Punto 1. El contexto de la invitación. Propongo el punto 2.
los destinatarios de la invitación. Punto 1, el contexto de la invitación. Punto 2, los destinatarios de la invitación. Punto 3, el contenido de la invitación. Propongo un punto 4, la promesa de la invitación. Tenemos 4 puntos de 2 versículos, Juan 7, 37 al 38. Punto 1, el contexto de la invitación. Punto 2, los destinatarios de la invitación. Punto 3, el contenido de la invitación. Punto 4, la promesa de la invitación. El texto que estamos proponiendo es una narrativa histórica. Por lo tanto, es muy importante en una narrativa, en una historia que se nos cuenta, considerar los aspectos culturales y geográficos. Por eso mi primer punto lleva el contexto de la invitación. ¿Cuál es el contexto de la invitación? ¿De dónde surge y por qué yo propongo este punto? Por la manera en cómo comienza Juan. En el último y gran día de la gran fiesta. Acuérdense que cuando vemos nosotros, que somos la sociedad, estamos en Occidente y estamos estudiando un libro que pertenece al Oriente, cuando escuchamos esta frase debemos entender la cultura oriental para poder aplicarlo o entender qué quiere decir Juan y por qué el Espíritu Santo puso ese detalle ahí, porque fue el Espíritu Santo el que quiso. El Espíritu Santo pudo pasar de una vez, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El Espíritu Santo pudo haber inspirado así, pero fue el Espíritu de Dios quien permitió, por el escrito de Juan, que quisiera añadido este detalle, en el último y gran día de la gran fiesta. Yo voy a explicar mi primer punto, el contexto de la invitación. Bueno, ese último día de la fiesta, el sumo sacerdote iba al estanque llamado de Siloé, sacaba agua de allí el estanque, eso lo hacía sacerdote, iba al estanque de Siloé, sacaba el agua del estanque y lo arrojaba en el altar. ¿Para qué? Para recordar todas aquellas promesas del Antiguo Testamento que hablaban del manantial de agua viva que iba a brotar cuando el Mesías llegara. ¿Se dan cuenta de eso? Y Cristo está diciendo, yo soy el agua viva que tipifica el estanque de Siloé. Yo soy el Mesías. ¿Se dan cuenta? Es interesante saber qué tipo de fiesta están celebrando allí, porque los judíos tienen fiesta. Así es. Y el capítulo anterior viene hablando de la fiesta de los tabernáculos. Ajá. Y aquí hay un detalle con esta fiesta. Esta era la única fiesta en la que el sacerdote hacía esto. Con un propósito. ¿Cuál fue? El que les acabo de mencionar. Para recordar todas aquellas promesas, había un día, una fiesta, una gran fiesta, donde se recordaban las promesas dadas en el Antiguo Testamento, que hablaban de un manantial de agua viva que iba a brotar cuando el Mesías llegara. Y grita lo que está diciendo, llegó. Pero entonces esos detalles están allí. Por eso es que mi primer punto es el contexto de la invitación. ¿Qué es esto del gran día de la fiesta? ¿Qué hay agua aquí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Jesús lo enlaza? ¿Cómo lo entendió la audiencia original cuando Cristo hizo eso? Hermano, esto era una cosa tremenda. Cuando Cristo es lo que la gente está diciendo. Tú estás diciendo que tú eres el Mesías. Eso. Y tenemos el punto B. Los destinatarios de la invitación. Eso lo tenemos en el mismo verso 37. ¿Quiénes son los destinatarios de esta invitación? ¿A quién se dirige Cristo con esta invitación? ¿Para quiénes es esta invitación? Dice, si alguno tiene sed. Esta invitación es únicamente para los sedientos. Para más nadie. ¿Los sedientos de qué? Del Mesías, del Salvador. Punto C. El contenido de la invitación. ¿Qué contiene esta invitación? Dice, venga a mí y beba. Y en lo último, ¿cuál es la promesa de esta invitación? Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? Y tenemos aquí. ¿Qué tienen en común los 4 puntos? Ok. Propongo otro encabezado. Propongo otros 4 puntos. Punto 1. ¿Cuándo pronunció el Señor estas palabras? Yo estoy aquí predicando mi sermón de Juan, basado en los versículos que vimos. Punto 2. Vamos a ver hoy, los pecadores tienen sed. Punto número 3. La salvación es por fe. Punto número 4. ¿Cómo la salvación que Cristo ofrece sacia al pecador? Y terminó, y hermano, yo no noté, no encontraba el cuaderno, fui al baño, ¿me puede dar los 4 puntos? Yo tampoco. ¿Y no te acuerdas? ¿Cuál de los 2 bosquejos es más difícil de recordar? El segundo. Entonces, si yo le digo el primero, mire, de repente la hermana no lo va a recordar atentamente. Se trataba de la invitación que el Señor estaba haciendo, mi hermano. Ah, sí. Y pastor, ¿cuáles eran los puntos? El contexto de la invitación, los destinatarios de la invitación, el contenido de la invitación y la promesa de la invitación. Vio, yo sabía que trataba de la invitación. Pero del otro, es más, yo le estoy preguntando ahorita, ¿están tratando ustedes de recordar el segundo y no se acuerdan? No se acuerdan. Entonces, como buenos predicadores, deben tener en cuenta eso cuando elaboran los puntos. Michael. ¿Cómo aprender o desarrollar para estructurarlo de esa manera y no de esta manera? Yo creo que 2 ideas pueden ayudarnos aquí. Como les decía ahora mismo, que las divisiones principales y las secundarias deben estar relacionadas, deben partir obviamente de la idea central del texto y buscar de la exégesis de su texto alguna palabra clave que les pueda ayudar a desarrollarlo. Aquí porque una invitación, porque Cristo es lo que está haciendo. Cristo está invitándolos a algo. Vengan a mí. Lo está invitando a venir a Él. Yo voy a ver aquí una invitación y según mi exégesis todo mi pasaje irá en torno a la invitación. De hecho, la idea clave aquí es la invitación. La idea clave en los versículos de esto es la declaración de Jesús. Pero ¿cuál es la declaración de Jesús? Es una invitación a venir a Él. Y según el contexto cultural, sumamente increíble, es que no es cualquier invitación. Él está invitándolo a venir a Él, quien es el Mesías. Está diciendo a sí mismo el Mesías. Entonces gira en torno a ese punto. Sí. Pero te refieres aquí. Pudiera ser el contenido del llamado de Jesús. Yo le añadiría de Jesús a los destinatarios. Y ahí cómo lo coloco el llamado, ¿cómo pondrías? Tienes que reestructurar algunas cosas. El contenido del llamado de Jesús, o del llamado, y la promesa del llamado. Pero entre llamado, invitación, ¿cuál crees que toda tu audiencia va a entender? Invitación. Es algo que mencionan comúnmente, regular en su dialecto. Pero eso puede variar según el predicador. Eso no es algo en lo que debemos ser dogmáticos. Bueno, mañana va a predicar el pastor Rubén. Yo le hubiese puesto ese bosquejo, esto y esto. No, solamente puede hacer un consejo o una exhortación. Mañana le toca predicar a Rubén. Es una gran responsabilidad. La clase siempre la pongo cuando a mí no me toca predicar el domingo, porque entonces después tengo que cambiar algunas cosas. Entonces ya Rubén ya está, ahorita va a tener que volver a imprimir los puntos. Rubén dice, ¿cuáles fueron los puntos que yo puse para mañana, por cierto? Entonces la idea es esa. La idea es evaluarnos, que no hay que ser dogmático con esto, pero sí debemos ser dogmáticos, yo creo, cuando vemos que realmente no hay una unidad de pensamiento, no hay una coherencia, ni siquiera hay relación entre los puntos primarios y secundarios. Y noten algo, en este bosquejo homilético yo no hice puntos secundarios. ¿Por qué? No lo requerían. Un pasaje muy puntual, muy corto, ¿y de dónde lo saco? Entonces tienen que considerar eso, que hay sermones que van a tener sus puntos primarios y secundarios, y hay algunos que van a tener sus puntos solamente primarios. Y esto es muy importante porque a algunos nos ha pasado que predicando un punto primario, como que hay algo más que decir y que, cónchale, yo como que debí poner un subpunto aquí. Como que la audiencia nota como si fuera algo diferente a lo que me estuvieras diciendo ahora mismo. ¿Sí me entiendes? Es como el que vimos de Efesios, que vimos allí en la vida del hombre sin Cristo. Nosotros vimos que habían consecuencias de la causa y todo eso. Entonces eso a mí me da pie de, aquí hay otras ideas que yo puedo ponerlas como subpunto. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ese es más o menos que tenemos acá. Entonces, una vez que concluimos el esqueleto, este es el esqueleto. ¿Qué nos falta para tener el cuerpo completo? Carne, charcutería, todo eso. No, nos hace falta carne, músculos, los ligamentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver ahora el cuerpo mismo del sermón, de lo que consta. Vamos a ver a detalles qué es lo que yo les quiero decir con músculos, ligamentos, etc. Esto es el esqueleto. Estos puntos primarios y secundarios es el esqueleto. Esto es lo que, acuérdense que el esqueleto que les dije que hace con el cuerpo lo sostiene, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a sostener tu sermón. Esta es tu esencia. Ahora vamos a añadirle, vamos a rellenarlo. Entonces, imagínense que aquí tiene un esqueleto humano. Y aquí en la mesa tienen la carne, los músculos y los ligamentos. Bueno, vamos a empezar a pegárselo. Pero ya tenemos el esqueleto, ya lo armaron. Y del cuerpo humano, créeme que es complicado poner cada una de esas piezas en su lugar. Deberíamos considerar en este tipo de estructura el tipo de educación de nuestra audiencia. Sí, yo creo que eso es algo que vamos a ver en la materia principios primarios, que hay una parte que se llama contextualización, que es cuando aplicamos el sermón, y uno de los consejos que yo les doy ahí es que consideren a su audiencia. O sea, una de las claves de una buena predicación, un buen sermón, es que es claro. Es entendible para el que va al seminario y para el que nunca ha ido a la escuela. Nosotros tenemos que hacer que el evangelio y la predicación de la palabra sea accesible a todos. Si no, estaríamos cometiendo el mismo error que cometió Roma, donde decían que solo la Biblia era para los doctos, para los teólogos y no para los demás, y por eso la Biblia no fue traducida en el idioma para muchos. La Biblia tiene que ser accesible para toda nuestra audiencia, desde el que conoce más la palabra al tal que no lo conoce. Porque si solamente supongamos que tenemos esta audiencia, los académicos, y aquí los no académicos. Imagínense que nuestro sermón, como dice el hermano Rigi, sea sumamente intelectual, palabras, que no sé qué. ¿Qué audiencia se va a beneficiar de eso? Los académicos. ¿Qué audiencia se va a salir sin recibir la palabra que santifica y que salva? Los no académicos. Pero nosotros nuestros sermones tenemos que predicar para las dos audiencias, porque ambos son a quienes Dios pretende salvar y santificar, tanto a los que no son muy doctos como a los que lo son. ¿Y eso cómo se va a hacer? Eso lo vamos a ver más a detalle en contextualización, pero como predicando un mensaje claro. De hecho, una de las cosas que yo creo que facilita para estas dos audiencias es un bosquejo homilético como los que hemos propuesto aquí. Claro, sencillo, que lo pudieran entender los hermanos, se le estamos explicando contextos culturales, lo está entendiendo, se lo estamos aplicando al corazón, etc. Tomando en contexto lo que dice la palabra de Dios, ser apto para enseñar, en ese texto no dice para académicos. No, para toda, porque él no está pastoreando un solo grupo en la iglesia. Tú estás llamado a pastorear a toda la iglesia. A todo, aunque siempre el sermón debe ser destinado a la iglesia de Cristo. La palabra de Dios se escribió para creyentes, pero Dios mismo ha determinado usar esa palabra para los inconversos. Por ejemplo, si tú estás predicando a Efesios capítulo 1, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, ¿a quién le está diciendo Pablo eso? Se lo está diciendo a creyentes. Pero llega un momento donde tú vas a poder conectar eso para la audiencia y que Dios soberanamente, ese sermón lo puede usar para salvar a un inconverso, sencillamente. Entonces, ya cuando entramos a la parte del cuerpo mismo, de que vamos a añadirle, tenemos varios elementos. A, exégesis. B, explicación. Aquí estamos colocándole músculos, carne y ligamentos al cuerpo. Explicación, argumentación. Aquí vamos a tardar menos porque esto es mucho más rápido, lo más fuerte es lo que ya hicimos. Argumentación, ilustración y por último tenemos aplicación. Ok. Aquí tenemos carne, músculos y ligamentos. Ya usted tiene todo de su sermón. Anoten allí. Alguien lo explicó de esta manera. Exégesis es lo que el texto dice. ¿Ok?
Explicación es lo que el texto significa. Argumentación, la razón por la que debes creer y obedecer lo que yo te estoy predicando. Ilustración, así es como luce o parece este texto. Y aplicación, esto es todo lo que tienes que hacer. ¿Vieron más o menos la idea? Fácil. Exégesis, lo que el texto dice. Explicación, lo que el texto significa. Argumentación, por esta razón debes creerlo. Ilustración, así es como luce o parece. Y aplicación, esto es lo que debes hacer con esto. ¿Ok? Por razones prácticas vamos a unir los primeros dos, que son exégesis y explicación. Vamos a unirlo ahí. La palabra exégesis es una palabra griega que significa exactamente guiar hacia afuera, de dentro hacia afuera, y se usa como sinónimo de interpretar. ¿Qué diferencia la exégesis de la hermenéutica? Que la hermenéutica son las reglas para interpretar. La exégesis ya son esas reglas llevadas a cabo o usadas. ¿Ok? Entonces debemos interpretar y explicar el texto. Debemos esclarecer significados que no están claros en nuestro español. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra exégesis y en nuestra explicación. Aclarar cosas que siguen confusas, que nuestra audiencia no entiende. Ejemplo. A veces es mejor entender las cosas con ejemplos. Si estamos predicando otra de las bienaventuranzas, y es bienaventurados los mansos, nosotros debemos explicar lo que significa la palabra manso. Porque nuestra palabra en español, que lo que nosotros entendemos para manso, no es lo mismo que la audiencia oriental entendía para manso. Es una persona manso en el griego, es una palabra con fuerza bajo control. De hecho, es una palabra griega que se conecta también con humildad, que es más difícil de definir, es más fácil ilustrarla. Algunos la colocaban como, imagínate un caballo con fuerza fuera de control y luego es domado. Él no ha perdido su fuerza, ¿verdad que no? La tiene bajo control. Así se entendía como la idea de manso. Nosotros entendemos manso una persona tranquila, que no habla, que no hace esto, que no hace aquello. Entonces, nosotros no podemos dar por entendido que nuestra audiencia no entiende. Es necesario hablar en explicación y exégesis de contexto histórico, contexto literario, de las costumbres en aquellos días, como hicimos con el texto de Juan, etcétera. No podemos dar por entendido que ellos lo entienden. Otras veces tenemos que explicar algunos términos teológicos. Por ejemplo, si usted está predicando Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si ahí está un incrédulo, ¿cómo él entiende la palabra justificarse? ¿Qué él entiende por justificarse? Excusarse de algo. Para él excusarse de algo, dice, justificados pues por la fe, o sea, Dios no excusa. ¿O será de...? No, en cambio la palabra más bien justificarse habla de una declaración legal, declarar justo a alguien por medio de la justicia de otro. Entonces tú tienes que explicar eso. Y es lo mismo cuando estás predicando, a veces le dice, porque si tú no crees el evangelio estás perdido, no des por entendido que tu audiencia entiende que es el evangelio. Explícalo. ¿Tú sabes qué es el evangelio? Esto. Una vez estábamos en una clase de seminario y le preguntaba a un alumno con muchos años de conversión, de hecho, ¿qué es el evangelio? Obedecer la ley de Dios, obedecer los mandamientos. Dile, pero el evangelio no son las buenas nuevas de salvación. Para mí no es una buena nueva que tú me digas que para ser salvo tengo que obedecer la ley perfectamente. Eso es una mala noticia porque yo no la cumplo perfectamente. Las buenas nuevas más bien dicen que Dios vino a rescatar a ese hombre que desobedeció la ley y que no pudo cumplir la ley. Y que Cristo mismo sí la cumplió perfectamente de la cuna a la tumba. Que su justicia es ahora nuestra justicia. Entonces nosotros no podemos dar por sentado que nuestra audiencia conoce todos los términos que usamos. El hecho de que tú lo conozcas no quiere decir que todos ellos lo conozcan. Y el texto debe incluir ahora argumentación. ¿Por qué yo debo creer en eso? ¿Por qué yo debo obedecer lo que el predicador está diciendo? ¿Por qué? Ajá, sí, chévere, que Cristo vino aquí al estanque y hizo eso. Ajá, ¿y por qué yo tengo que creerlo? Bueno, y dice que el que viene a Él tendrá vida eterna. ¿Qué implica eso? Que el que no viene a Él está perdido. Argumenta, pruébame a mí eso. Dame argumentos para yo vivir lo que tú me estás predicando. Dámelos. Y nuestro argumento fluye ¿de dónde? Del mismo texto. Ojo, no es necesario que estemos argumentando todo el tiempo. Ese podemos empezar el sermón y ya estamos probando porque tiene y la mitad del sermón y termina el sermón y en la recta final y todavía argumentando el sermón.
Ya, yo sé ya porque lo tengo que creer. Decía un siervo de Dios, existen cosas que no pueden probarse, otras que no lo necesitan y otras que ya han sido suficientemente probadas con anterioridad. Y que tiene que ser sensible. ¿Ok? Tenemos ahora la ilustración. Seguimos colocándole, ya estamos armando el cuerpo, ya se empieza a ver con más claridad. La ilustración significa arrojar luz o brillo sobre un objeto, de otro modo permanecería en oscuridad. Por ejemplo, imagínate que tú esta es mi oficina, está todo oscuro, tú tienes una lámpara y alumbras hacia la esquina, ahí hay un montón de libros. Eso es una ilustración, eso es lo que significa la palabra, es como arrojar luz para ver con más claridad un objeto que si no hubieses colocado esa luz, siguiera en oscuridad. O sea, yo lo que voy a es traer luz a mi audiencia, voy a ilustrar mi mensaje, voy a ejemplificarlo para que ellos tengan luz de lo que yo quiero decir. Si no lo hago, si no tengo una ilustración, la gente puede decir, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor? Permaneció en oscuridad. Hay que ilustrar. La ilustración es al sermón, decía alguien, lo que es una ventana a un edificio. Permite que penetre luz y aire. Gracias a Dios por todas esas ventanas. Fíjense que aquí no hubiese ni una sola ventana. Yo hace rato fui a mi oficina a abrir las ventanas para que nos entrara más luz y aire. La ilustración son como las ventanas en una casa. Permiten que entre luz y aire. Pero decía Spurgeon, un edificio sin ventanas sería una prisión más que una casa. Y del mismo modo, un discurso sin parábola es tedioso y gris y conlleva un pesado cansancio para la carne. Obviamente, las casas no están llenas de ventanas. Tienen puertas y otras cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? No te la vas a pasar todo el sermón. Voy a decirle otra cosa. Y otra cosa. Y otra ilustración. Y otra más. Y otra más. Y demasiada luz también encandila, ¿verdad? Pero un proverbio chino dice, un hombre elocuente es el que puede transformar los oídos en ojos. ¿Se entiende la idea? Mira, de hecho, esa era una de las características de Whitefield. Cuando él predicaba, se decía que él convertía los oídos en ojos. De la manera en cómo ilustraba y te hacía entender el pasaje. De hecho, la gente veía lo que él estaba tratando de explicar. Y él lo hacía tan claramente lo ilustraba, que en una ocasión, él estaba ilustrando la idea de un ciego que iba caminando por un precipicio guiado por un perro. Lo estaba ilustrando Whitefield. Imagínate un ciego por un precipicio guiado por un perro. Pero lo estaba graficando tan bien que un hombre se paró de la congregación y dijo, ¡se va a caer! De la manera tan bien que lo ilustró. Y yo creo que es un don tremendo que tenía ese hombre. Para que no lo intenten y vayan a quedar en el ridículo. Pero si Dios te dio ese don, hazlo. Lo que sí te voy a decir es que de repente no tengas el don para ilustrarlo como Whitefield, pero tu sermón obligatoriamente, si tiene una sana homilética, debe tener ilustración. Hay buenos libros, hay un libro creo que se puede descargar en internet sobre 500 ilustraciones, no recuerdo ahora mismo el autor, pero pueden colocar 500 ilustraciones para predicar, es un libro se titula así, y están por temas. Si no, pueden ser ilustraciones de tu propia vida, pueden ser ilustraciones de otro predicador que escuchaste, o pueden ser ilustraciones de la palabra de Dios. Cristo era un buen ilustrador. Cuando lo escuchamos en Mateo 6, probándole a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad, le dice, mirad las aves del campo, que no trabajan ni hilan y el Señor las alimenta. Está ilustrando. Está dando luz a lo que Él está queriendo decir. Mirad los lirios del campo. Y está usando cosas que ellos conocían. Es una manera de ilustrar. Para que no creas que solamente tienes que tener ese libro. Puedes ilustrarlo de esa manera. Puedes ejemplificarlo con tu propia vida. Con otras anécdotas. ¿Ok? Entonces... yo creo que llega el momento cuando yo toca dar más luz al pasaje. Yo creo que ahí fue un papel de discernimiento del predicador. A veces las ilustraciones, puedes comenzar tu sermón con una ilustración que ya puede arrojar luz de lo que tú me vas a querer decir a mí. A veces la ilustración puede estar en la mitad, a veces puede estar antes de concluir, es indiferente. Solo que ya te va a ayudar es a arrojar luz. ¿Ok? Arrojar luz. Hay ilustraciones que provocan risas, pero no por eso son inadecuadas, como la que vimos ahorita de Whitefield, también quiero que lo sepan. Una vez le pidieron a un pastor que recomendara un libro que tuviera muchas ilustraciones.
En aquel momento no tenían la comunicación por texto, por llamada, y le escribe un predicador al otro, ¿me puede recomendar un buen libro que tenga muchas ilustraciones? Y el predicador con mucha experiencia le respondió, y cuando él abre el sobre, la respuesta era la Biblia. Un libro con muchísimas ilustraciones, un libro que pueden conectar muy bien. Es muy común, si ustedes escuchan o leen libros de Ryle o de puritanos, casi todas las maneras en cómo ellos usaban para ilustrar muchos de sus sermones eran mismos textos de la Biblia. Hermano, y cuando se fue el libro de Calvino, es cuando citaba ahí no daba y tiene de la cita. Oh, eso sí, es un poquito... Yo me inclino a que es bueno dar créditos de quién son. Nosotros usamos mucho la palabra un siervo de Dios dijo, un predicador dijo, un pastor dijo, en caso de que no quieran mencionar el nombre, etcétera, pero no te atribuyes como si fuese tuya, porque puede la gente pensar. En ese caso, si me decía que para no perder la gente en la palabra. Yo creo que ese era su estilo muy particular, pero yo creo que nosotros sí sería bueno dar crédito donde extraemos nuestras ilustraciones, o sencillamente una vez leí, si lo leíste del libro de ilustraciones, una vez me sucedió. El punto es que si no es 100% tuya, no pertenece a ti, o no hagas la locura de muchos que viste la ilustración y digas, no, yo una vez estaba predicando, me invitaron allá de Rilla, en el Valle. Yo estaba hablando de un ciego que era guiado por un... Y en medio de la cosa se para un hermano y me dice, ¡se va a caer! No, eso no es tuyo, eso es de Whitfield. Eso es de Whitfield. Entonces, ese error tampoco lo cometan. No lo cometan. Es un pecado, sí, así es, mis hermanos, eso es verdad. Y por último tenemos la aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra audiencia con lo que se predicó? ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo puedes traer ese sermón de la primera audiencia? Porque siempre tenemos que empezar con la primera audiencia, a mi audiencia ahora. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, la idea ahí es dar aplicaciones simples. Nosotros lo vamos a ver en principios primarios. La aplicación puede estar al final del sermón, o puedes ir explicando y aplicando, explicando y aplicando. Particularmente yo me he dado cuenta que en nuestra iglesia hay una buena receptividad a las aplicaciones al final. Yo soy más de la tendencia a explicar, aplicar, pero creo que hay cosas en las que sermones en los que debería hacer esos cambios considerando mi audiencia. Pero dentro de lo que es el cuerpo, tanto la aplicación, podemos ir explicando el cuerpo, aplicando, ¿Sí? pero a su vez al final dar como especie de una conclusión. Ahí hay dos cosas. En la conclusión, como lo vamos a ver, en la conclusión tú lo que resumes es todo lo que dijiste. Pero en la aplicación, tú después de entender todo lo que dices, tú le vas a decir a tu audiencia qué va a hacer con eso. Eso es lo que las diferencia. Yo en una conclusión te resumen, bueno, esta mañana hablamos de esto, de esto, de esto, de esto. Esto fue lo que quiso decir nuestro pasaje. Y en las aplicaciones esto es lo que Dios te manda en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. También hay algunos que explican y aplican en medio del sermón y al final dan aplicaciones más concretas. Solo que cuando explican y aplican, esas aplicaciones que dan mientras aplican no son tan extensas, sino muy puntuales y al final dan una aplicación. Entonces, por último, consideren transiciones aquí, en cuando van de punto a punto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si vimos en primer lugar, así luce la vida sin Cristo, ahora pasemos a ver cómo luce la vida con Cristo. O sea, que no entres de manera abrupta al siguiente punto, no entren así de manera tan fuerte, sino prepararlo. De hecho, es bueno que cuando estés terminando el primer punto y empieces a asomar lo del segundo, y es eso lo que vamos a ver ahora, en nuestro segundo punto. Hay seguido, pero no entres de manera de golpe, sino que la gente sienta esa suavidad, por eso se llaman transiciones, ¿ok? Entonces, hermanos, tomen listo, tomen un receso de unos 10-15 minutos para nuestra siguiente clase.